Este es un trabajo de la clase de Ética en Psicología de la UVM. Mi nombre es Marina Guadalupe Dorantes Hernández y mi maestro es el doctor Juan Ortiz Rosales. Descripción del caso. David Reimer nació el 22 de agosto de 1965 como Bruce Reimer en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Era hermano gemelo homocigótico de Brian. A ambos se les diagnosticó fimosis a los 6 meses de nacer, por lo que a sus 8 meses fueron circuncidados. El urólogo encargado de la operación utilizó un método de cauterización poco utilizado que quemó los órganos genitales de David. La preocupación de sus padres, Janet y Ron Reimer, de que su hijo no fuera a ser feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal, les llevó a consultar al Dr. John Money en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Money era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual e impulsaba la teoría de la neutralidad de género, sosteniendo que la identidad de género se constituía desde la infancia por aprendizaje social. Money sugirió a los Reimer que la solución más beneficiosa era empezar la educación de Bruce como una niña. Finalmente los padres se convencieron de la reasignación y a los 22 meses se les practicó una orquidectomía, extirpándole los testículos y cambiando su nombre a Brenda. Los padres simplemente debían de tratar a Brenda como si fuera una auténtica niña y bajo ninguna circunstancia hablar del tema. Pero Money vio una grandísima oportunidad para usar a David como parte de un experimento y probar así su punto de vista de que la identidad de género no es innata, sino que está determinada por la crianza. El caso de David Reimer era único para estudiar la influencia del entorno en los roles de género, ya que su hermano gemelo Brian podía servir como sujeto de control del experimento por compartir el 100% de los genes y el ambiente familiar e intrauterino. Además, David era la primera persona sin anomalía en su diferenciación sexual a la que se le reasignó el sexo. Money se encargó del apoyo psicológico y durante al menos 10 años estuvo viendo a David para evaluar el resultado de la operación y la reasignación. Durante varios años escribió sobre el caso. Lo llamaba el caso John-Jane, describiendo un aparente éxito del desarrollo de la personalidad femenina de David, lo que implicaba la viabilidad de la reasignación y de la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. Money escribió, su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo. El estudio de Money fue alabado en la época, pues suponía la demostración empírica de la determinación cultural en la sexualidad de los sujetos. En 2002 recibió la medalla Magnus Hirschfeld de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad. En oposición al determinismo biológico, para Money, el comportamiento está regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico dado al nacer. Al considerar el género ligado al deseo como más determinante que el determinismo genético del sexo genético ligado a la anatomía, reactivó las controversias en la comunidad científica acerca de lo innato o adquirido. En la década de 1950 este tema era de fundamental importancia para los que bregaban por despatologizar la homosexualidad. Volviendo a David Reimer, las visitas de control a Baltimore eran traumáticas, más que traumáticas. Durante la adolescencia le suministraban estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. Cuando el doctor Money intentó convencer a la familia para implantar en Reimer una vagina mediante cirugía, la familia abandonó las visitas de control. Al dejar la familia de realizar las visitas periódicas, Money dejó de publicar sobre el caso, sin dar a entender que el experimento había fracasado. A los 13 años, David empezó a sufrir depresiones
y le dijo a sus padres que se suicidaría si le obligaban a ver de nuevo al doctor Money. Siguiendo el consejo del endocrino y psiquiatra de David en 1980, sus padres le contaron la verdad acerca de su reasignación. A los 14 años, Reimer decidió asumir su papel masculino y se puso de nombre David. En 1997, Reimer se había sometido a un tratamiento para revertir la reasignación, que incluía inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastía. Conoció a una mujer con la que se casó y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. A la difícil relación con sus padres se sumó en el año 2002 la muerte de su hermano Brian por una sobredosis de antidepresivos. La falta de empleo y la separación de su mujer Jane provocó que David se fuera de casa y no volviera. El 5 de mayo de 2004, la policía llamó a Jane para comunicarle que había encontrado a su marido, informándole de su suicidio. Esa mañana estacionó su auto y dentro de él se disparó en la cabeza. Aquí tenemos el familiograma de David Reimer. Está la pareja de Ronald Reimer y Janet Reimer, los padres de David. Ellos, en agosto de 1965, tienen gemelos. Uno de ellos se llama David, que después le cambian el nombre a Brenda Reimer, y otro de ellos es Brian Reimer. Aquí podemos ver que hay un triángulo entre ellos, esto es porque son gemelos. También podemos ver que los cuadros están unidos por una raya doble. Eso significa que hay una estrecha relación entre ellos. Vemos que hay un cuadro doble, en el caso de David, que esto significa que es el paciente. También vemos que está unido con una línea y con Jane Reimer, quien fuese su esposa. Hay 2 líneas que la cortan. Estas 2 líneas que cortan la línea que los une es porque se separaron. Asimismo, Jane Reimer, la esposa de David, había tenido una relación anterior con otra persona y también se había separado de esta persona, por eso vemos las doble línea. Y en esa relación había tenido 3 hijos, esos 3 hijos de Jane Reimer fueron adoptados por David. Este es el familiograma de la familia Reimer. Principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgrede. La solución de transexuar a David Reimer es totalmente contraria a su naturaleza de ser humano y por lo tanto se está violando el principio de respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. No podemos hablar de que sea un acto ético o moral. El desarrollo de la cirugía de reconstrucción genital es un acto no ético si es practicado a un menor de edad y también atenta hacia el principio de respeto de los derechos de David, porque esta decisión es personal y esta se deberá tomar hasta que David fuera mayor de edad para estar capacitado en valorar qué sería lo más conveniente para él. Cuando los padres de David decidieron pedir consejo al psicólogo Money, este vio una buena oportunidad en el caso, ya que dispondría de un sujeto para analizar y experimentar, David, y otro sujeto de control, el hermano gemelo Brian, con el cual comparar las diferencias que surgieran según la educación recibida. En este contexto, el investigador está tomando una decisión basada en sus intereses personales, por lo tanto no es moral ni es ético. Está infringiendo el artículo 3 del Código de Ética del Psicólogo, respetar la integridad de la persona humana en los distintos ámbitos donde actúe profesionalmente y velar siempre por el bienestar individual y social de la prestación de servicios de toda índole. Lo que me parece totalmente antiético y amoral es que además de que Money solicitó que David debiese someterse a una operación de reconstrucción de una vagina artificial, y una vez acabada la operación, David debía recibir una educación acorde a su nuevo género. Esto es, la educación que recibiría sería de una niña, e incluso la llamaron Brenda, y a tratar a Brenda del mismo modo como si fuera una niña. Las evidencias ponen en duda la teoría del doctor porque Brenda era masculina en su actuar.
Cuando Brenda siguió creciendo, los efectos hormonales empezaron a mostrarse, a pesar de su tratamiento con estrógenos. Cuidado responsable. No hay un cuidado responsable porque el psicólogo presuntamente maltrataba y acosaba sexualmente a los menores. La teoría que Money apoyaba sobre la neutralidad de género, en la cual suponía que la identidad de género era el resultado de un constructo social y que la misma podía ser alterada mediante una intervención conductual, el tiempo la impugnó porque David nunca dejó de ser hombre. Integridad en las relaciones. Conceptualmente, la integridad se relaciona con la consistencia entre los valores que se predican y los métodos, expectativas y resultados realmente alcanzados con las intervenciones profesionales. Como valor humano, la integridad es una elección personal y un compromiso de consistencia con honrar la ética, los valores y los principios. En ética, la integridad considera la veracidad y transparencia de las acciones personales. Por tanto, se opone a la falsedad o el engaño. Cuando éste es requerido en la intervención o indagación, se deben cumplir las condiciones previstas por la tradición en ética aplicada. Frecuentemente, los hermanos acudían a la consulta de John Money con el fin de que éste fuera evaluando el desarrollo de los niños. Según relataron ambos hermanos, la terapia del doctor Money tenía consecuencias perturbadoras para ellos. En su biografía, David Reimer narra cómo el doctor les mostraba fotografías sexuales que eran, según Money, necesarias para redirigir su sexualidad. Una de las escenas más estremecedoras de las terapias con Money, según relata David, es que el doctor les obligaba a quitarse la ropa en contra de su voluntad de los pequeños y obligó a Brenda a ponerse a cuatro patas mientras su hermano Brian realizaba movimientos y tocamientos pseudosexuales contra la parte trasera de su hermana, en una escena que denominaban ensayo sexual. Brenda fue creciendo y su vida iba deteriorándose progresivamente. Se negó a someterse a más operaciones y sus intentos de suicidio empezaron a ser serios. Paulatinamente el doctor Money fue alejándose de la familia y fue en ese momento cuando el padre de Brenda decidió explicarle toda la verdad de su historia. Después de oír el relato, Brenda volvió a cambiar de sexo, siendo de nuevo un hombre a nivel oficial. David contrajo matrimonio años más tarde, pero en poco tiempo su historia salió a la luz pública, perdiendo su empleo y a su mujer. Pocos años después, su hermano Brian se suicidó, según se reportó, a causa de la profunda culpabilidad que sentía por haber salido bien de la operación de circuncisión y por los años de frustración al ver el sufrimiento de su hermano. Este es el desenlace de la falta de ética en un profesional de la psicología que en ningún momento se preocupó por su paciente y que no solo lo afectó a él, sino a toda su familia. Responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. A pesar de los avances que supuso la investigación, las consecuencias humanas de la misma fueron catastróficas. David Reimer tuvo una vida infeliz y desgraciada. Su vida fue entregada a un investigador que alteró su albedrío en pos de unos réditos egoístas. Si algo se puede sacar en claro de la historia, es que los determinismos deben de ser siempre cuestionables. Somos el resultado de un cúmulo de combinaciones, circunstancias, coincidencias que acaban conformando nuestra manera de ser. Y esta manera de ser no debe ser nunca un escenario donde personas ajenas puedan manipular en aras de una ciencia que en este caso desapareció la vida humana. David Reimer acabó con su vida un 4 de mayo del 2004, cuando solo tenía 38 años de edad, por la falta de responsabilidad de un psicólogo.
Se transgrede el artículo 47, donde el psicólogo planea y conduce una investigación de manera consistente, tanto con las leyes federales y estatales como las regulaciones y normas profesionales que gobiernan la conducción de la investigación, particularmente con aquellas que regulan una investigación donde participen personas y sujetos animales. El artículo 48, el psicólogo diseña, reconoce e informa sobre la investigación de acuerdo con las normas reconocidas de competencia científica e investigación ética. El psicólogo también planea la investigación de tal forma que minimiza la posibilidad de resultados engañosos. Al hacer esto, cuida su aceptación ética de acuerdo con este código ético. Si algún aspecto ético no queda claro, el psicólogo busca resolverlo por medio de sus consultas a consejos revisores e institucionales, a comités para el uso. El artículo 49. El psicólogo que conduce una investigación lo hace de manera competente y con el respeto debido a la dignidad y bienestar de los participantes, sean estos humanos o animales. Consecuencias para el paciente y su familia. Brenda fue creciendo y su vida iba deteriorándose progresivamente. Se negó a someterse a más operaciones y sus intentos de suicidio empezaron a ser serios. Los gemelos entran en crisis al ser sometidos a terapias del Dr. Mooney, que tenía consecuencias perturbadoras para ellos. Brenda volvió a cambiar de sexo, siendo de nuevo un hombre a nivel oficial. David contrajo matrimonio años más tarde, pero en poco tiempo su historia salió a la luz pública, perdiendo su empleo y a su mujer. Se detonan 3 suicidios, el del padre y los gemelos. Brian se suicidó, según se reportó, a causa de la profunda culpabilidad que sentía por haber salido bien de la operación de circuncisión y por los años de frustración al ver el sufrimiento de su hermano. David Reimer finalmente acabó su vida un 4 de mayo de 2004, cuando solo tenía 38 años de edad. Estas son las consecuencias para el paciente y su familia. Conclusiones. Antes de llevar a cabo cualquier intervención, los psicólogos aclaran su rol y funciones, las características de su tarea y los límites y características de sus técnicas, de su competencia y de su actuación profesional. De esta manera se garantiza que todas las partes estén operando bajo los conocimientos adecuados y sean partícipes de la actividad sin estar engañados. Una vez que se parte de esta aclaración, para actuar con integridad en la actividad profesional, se evita, en la medida de lo posible, las relaciones duales, múltiples o confusas. Además de corresponderse con el principio de justicia, evita que las acciones puedan tener una motivación ajena a la conducta profesional. En general se busca conservar la fidelidad hacia la naturaleza y las intenciones de las relaciones profesionales. Sin embargo, estos cuidados no llevan a que la relación establecida parta de una posición equivalente para los miembros. Un hecho fundamental es que el conocimiento de la disciplina de la psicología, la situación profesional y la información que se recolecta coloca al psicólogo en una posición de poder y confianza. Así será menester de él ejercer su poder de manera adecuada y honrar dicha confianza. El tener una vida profesional íntegra implica valorar el continuo desarrollo y mantenimiento de un alto nivel de competencia en el trabajo. Para esto es de suma importancia la de reforzar y preservar la capacidad para funcionar de manera óptima dentro de los límites reconocidos de su conocimiento, habilidad, formación, educación y experiencia individual. En general, todo profesional en psicología actúa con probidad y honestidad y rehúsa prestar sus servicios para actos contrarios a la moral y al buen nombre de la profesión. Y terminamos con las referencias bibliográficas, que son estas. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos en otro video. Gracias.